buen día para todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de las manifestaciones anorrectales de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué es importante? Bueno, sabemos muy bien que históricamente las enfermedades de transmisión sexual han presentado un gran problema de salud pública. ¿Ok? ¿Por qué es importante para un cirujano y en especial los coloproctólogos saber de estas enfermedades? Simplemente por dos cosas. La primera, porque el consultorio de coloproctólogo de por sí se puede decir que es el ambiente natural de las lesiones anorrectales. Entonces muchos de estos pacientes no van a atribuir por muchos preceptos culturales, primero que van a acudir tardíamente al médico, y segundo por el área donde se presentan las lesiones van a acudir principalmente a un coloproctólogo porque se puede asociar a otro tipo de más, o mejor dicho, se le atribuye la causa a más que todo entidades coloproctológicas en vez de a estas enfermedades. Y segundo, nosotros como médicos podemos ayudar a hacer debemos una definir que es prevención una secundaria ITS, de estas enfermedades infecciosas que se transmiten de una persona a otra durante el contacto sexual y pueden infectar a todos independientemente de nuestro género o nuestra orientación sexual. En la epidemiología tenemos que una proporción sustancial de estos pacientes pueden cursar totalmente, completamente sintomáticos. Ellos van a tener prácticamente un desconocimiento total digamos, de esta enfermedad. El 7% de los hombres con anorreceptores van a ser positivos para alguna ITS, y el 17% de estos hombres que pueden estar expuestos por sus hábitos sexuales, etcétera, a una ITS van a salir positivos para alguna de las que estén expuestas. Por lo general los pacientes HIV tienden a ser mucho más asintomáticos que los no HIV. Tenemos factores de riesgo como son los comportamientos sexuales o comportamiento sexual de alto riesgo, ser HIV o tener alguna otra ITS, ya vamos a decir como de base, tener coito anal sin protección y otras conductas sexuales, o más que todo, digamos, a nivel de las personas, algunas conductas, bueno, así como dijimos, como las prostitutas y los swingers. En estas personas que tengan estos factores de riesgo, es importante hacer test o screening de las ITS, sobre todo en varios sitios anatómicos para aumentar la sensibilidad de estos. Y por mínimo se le debe descartar clamidia y gonorrea. Por lo general, por la sintomatología, dependiendo del área que, en el cual digamos que está afectada, por lo general la sintomatología que estos pacientes nos van a referir, si es perianal, pueden presentar úlceras, cambios vegetantes, dolor anorrectal, tenesmo, puede haber secreción a través del mismo, bien, o sea, se puede resumir como eh, ganglios linfáticos inguinales o femorales. Si es a nivel del recto, puede haber inflamación distal infiltrados, también puede haber secreción viscosa, dolor, sangrado, tenesmo, estreñimiento, y si es colon o recto, colitis o diarrea. Esto es importante también saberlo porque cuando son lesiones perianales muchas veces los pacientes lo pueden confundir con otra patología, dígase fisuras, hemorroides, y cuando es a nivel del recto, sobre todo por el sangrado y la inflamación, que eso se traduce en una proctitis, muchos colegas o los mismos pacientes se puede hacer, se puede más bien confundir con enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Ok? Entonces tenemos que, dependiendo del síntoma que tenemos, vamos a tener una cierta sospecha diagnóstica, y dependiendo de esa sospecha debemos hacer siempre test guiados a la sospecha diagnóstica, y una vez ya realizado el test, siempre comenzar el tratamiento empírico. Por lo general, cuando son lesiones genitales, más que todo úlceras genitales, anales o perianales, se debe descartar, por ejemplo, infecciones por sífilis, herpes, chancroides, donovanosis, hacer test dirigidos a ellos y comenzar el tratamiento empírico para cada una de estas entidades, y una vez que el test salga positivo para alguna de ellas, bueno, se ajusta el tratamiento. De igual manera con la proctitis, puede ser gonorrea, clamidia, sífilis, se debe hacer test guiados a ellos y comenzar el tratamiento empírico para la gonorrea, clamidia y el herpes, y también va a depender de los factores de riesgo y la epidemiología de estos pacientes. Y una vez, como ya dije, el test salga positivo, se debe ajustar el tratamiento de acuerdo a la entidad que se haya aislado. Ahora vamos a hablar un poco más de cada una de estas enfermedades, comenzando por las que son de etiología bacteriana. Entonces tenemos
como primera enfermedad, por así decirlo, la gonorrea, que es causada, o su agente etiológico es la Neisseria gonorrea, un diplococo gran negativo. Es la segunda enfermedad de transmisión o transmisible que es notificable en Estados Unidos, es más frecuente en hombres, con una proporción de 3 a 1. Por lo general, su clínica, dependiendo, en hombres puede presentarse como uretritis, con secreción a través del pene, epididimitis, proctitis, si son con relaciones anorrectales, y en las mujeres puede presentar cervicitis o enfermedad inflamatoria pélvica. El diagnóstico lo podemos hacer con Division Gram o con el test de amplificación de ácidos nucleicos. En esto se deben tomar muestras de varios sitios anatómicos, como ya dije, para aumentar la sensibilidad de la prueba, sobre todo a nivel de región, en muestras de región genital, en recto y en faringe. Por lo general, en los hombres se puede tomar una muestra con hisopo de uretra o con una muestra de orina. Sin embargo, en las mujeres es mejor una muestra vaginal, que la puede tomar el médico o la misma paciente. ¿Por qué? Porque con la muestra original de las pacientes hay un 10% de muestras que van a pasar desapercibidas, ¿ok? Y dependiendo, el cultivo lo vamos a realizar si solo si hay sospecha de falla de tratamiento, si el test de amplificación de nucleótidos sigue saliendo positivo, o si el paciente persiste con sintomatología ya al haber terminado el tratamiento y sin haber tenido relaciones sexuales. Entonces se le hace cultivo para ver la sensibilidad de los antibióticos a la bacteria, porque se ha descrito que la Neisseria gonorrea o está descrito presenta resistencia a antibióticos, sobre todo a las tetraciclinas. Por ende, en el tratamiento de elección es ceftriaxone 200, o el que recomienda la CDC es ceftriaxone 250 miligramos intramuscular, dosis única, más acitromicina o doxiciclina. Por lo general se prefiere la acitromicina, 1 gramo bioral, dosis única. Y es importante siempre que el tratar a la pareja de este paciente. Punto número 1. Punto número 2. A estos tipos de pacientes que son también anorreceptores, se les debe descartar la presencia de coinfección de clamidia, y al momento de hacer los test hacer el diagnóstico de la gonorrea, también se debe hacer test para HIV negativo. Y en vista de las conductas a veces sexuales de la población de riesgo, a los 3 meses se debe repetir el test, el NAT, para ver si sigue positivo o si hay negatividad del mismo. Continuamos con la clamidia o clamidia trachomatis, que es una bacteria intracelular per se. Es la ITS más notificable en Estados Unidos. Ella, por lo general, muchos de los pacientes que cursan con ella van a cursar totalmente asintomáticos. En hombres se puede presentar con uretritis, en menor medida con epididimitis, que puede ser causa de infertilidad, y en mucho menor medida con proctocolitis. En mujeres se puede presentar con enfermedad inflamatoria pélvica, la cual puede llevar como consecuencia infertilidad, embarazos ectópicos y dolor pélvico crónico. Se ha establecido, digamos, programas de screening para clamidia, sobre todo en mujeres sexualmente activas, de 24 o a partir de los 24 años, a todas estas mujeres, debido a las consecuencias que puede tener de infertilidad. En hombres no está escrito o no se recomienda hacer de rutina test de screening para clamidia, solo en ciertas situaciones específicas, por ejemplo, en hombres que estén confinados en regímenes militares o en prisiones. El diagnóstico se va a hacer también por el test de amplificación de nucleótidos. Si este test, como igual que la gonorrea, sale positivo, ya no hace falta hacer más ninguna otra prueba, sino ir de un tratamiento en el cual la elección o el que recomienda la CDC es acitromicina, 1 gramo bioral, dosis única, o la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Importantísimo hacer que el paciente, instruirlo de no tener prácticas sexuales durante el tratamiento, o hasta que su pareja también esté tratada, y que todas las parejas que le haya tenido 60 días previos al diagnóstico acudan a hacerse test, y si de ser necesario también recibir tratamiento. Aquí tenemos regímenes alternativos para la clamidia. Puede ser con eritromicina, levofloxacina u ofloxacina.
Ahora hablamos un poco del linfonobloma venerio, también es, digamos, su agente etiológico es la Chlamydia trachomatis, pero tenemos que por sus subtipos L1, L2 y L3, siendo el L2B el más frecuente de estos, es más frecuente en hombres, sobre todo en América del Sur y América Central. Sus mayores factores de riesgo ser HIV positivo, ser anoreceptor y tener infección previa por clamidia. Siempre es importante hacer referencia a que todo paciente anoreceptor con proctitis que se debe sospechar del linforanuloma venerio y hacer test para el mismo. Si no hay forma de hacer el test y obviamente tiene la proctitis, o sea, un paciente con proctitis y se conoce que tiene infección por clamidia, se le hace un frotis de tejido no rectal y hay más de 10 glóbulos blancos por campo y es HIV positivo a este tipo de pacientes que no se le puede hacer test y cumplen con estos criterios que les estoy mencionando, se les debe comenzar terapia empírica para el linforanuloma venerio. Por lo general, la clínica va a depender dependiendo de su prima infección. Si es genital, puede presentarse con bubones y si es anorrectal con proctitis o proctocolitis. El diagnóstico lo vamos a hacer también con el test de amplificación de nucleótidos. También está escrito que podemos usar anticuerpos contra la endotoxina de la clamidia, que va a traducirse como títulos de ¿cómo se llama? Títulos de fijación de complemento, o también se pueden utilizar pruebas de lisa. El tratamiento va a ser la doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 semanas y en muchos casos estos bubones pueden verse a mitad de drenaje quirúrgico para evitar que los mismos sucedan. Importantísimo nuevamente tratar a las parejas de estos pacientes con acitromicina o doxiciclina. Es importante hacer siempre el diagnóstico temprano de este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes HIV, porque ellos pueden incluso hacer complicaciones como fístulas o estenosis anales. Ahora pasamos a hablar de la sífilis. Es causada por la Treponema pallidum, que es una espiroqueta. En 2016 la OMS reportó tasas de 17.7% en mujeres y 17.2% en hombres, de los cuales de estos del 20 al 50% de los hombres eran anoreceptores y eran VIH positivos, siendo estos dos de los principales factores de riesgo para contraer esta enfermedad. El tercero siendo el consumo de drogas. ¿Okay? Bueno, tenemos que la clínica por lo general se puede presentar como un chancro indoloro, a veces se pueden confundir con una fisura anal, puede presentarse también como una proctitis con sangrado y tenesmo, que como lo mencioné también se puede confundir por sus características con enfermedad inflamatoria intestinal. Si aquí tenemos imagen característica de los chancros. Si bien es bueno recordar las tres presentaciones clínicas que presenta la sífilis, tenemos sífilis primaria, secundaria y terciaria, siendo la primaria teniendo un periodo de incubación de 21 días, se va a presentar con la lesión característica que todos conocemos, un chancro indoloro, de fondo limpio, con bordes sobreelevados, con adenopatías regionales, la cual puede curar de 3 a 6 semanas y puede dejar una cicatriz evidente o no ser evidente la cicatriz. La sífilis secundaria va a ocurrir de 2 a 8 semanas posterior a la infección. Se va a presentar como una erupción mucocutánea diseminada con lesiones que pueden ir desde máculas a progresar a pápulas y posteriormente a pústulas. Van a haber adenopatías generalizadas. Por lo general, estas lesiones se van a concentrar en las plantas de las manos y los pies. Semiológicamente, nuestros maestros nos decían que el paciente lleva el diagnóstico en las manos y cuando muchas de estas lesiones maculares o papulares confluyen en diferentes áreas van a formar los condilomas planos, que son placas húmedas y presentan un estado de transmisibilidad muy elevado en estos pacientes. Y tenemos la sífilis terciaria, que puede presentarse de forma de gomas en 10% de los casos, sífilis cardiovascular en 10% y la neurosífilis en un 7% de los casos. Como pruebas diagnósticas vamos a tener que pueden ser de detección directa o detección indirecta. La detección directa puede ir desde inmunofluorescencia, el cultivo del treponema o biología molecular con los test de amplificación de nucleótidos. Estas por lo general son a veces costosas, difíciles de hacer, no se hacen en todos los centros
También, en el otro brazo, por así decirlo, tenemos las de detección indirecta, son las más conocidas, las que hay en la gran mayoría de todos los centros. Estas se van a basar en detección de anticuerpos. Tenemos que van a ser anticuerpos específicos y no específicos, o regínicos o no treponémicos, y los específicos o treponémicos. En los no específicos o regínicos tenemos el BRL o la RPR, que son las reginas plasmáticas rápidas, o lisanotroponémicas. Estas por lo general eh, se sensibilizan 3 semanas después de que el paciente esté infectado. Las dos primeras son las más conocidas, son las que hay en la gran mayoría de los centros, y son las que por lo general se hacen de primera mano para, digamos, diagnosticar a los pacientes. Posteriormente, si estas salen positivas, se pasa a hacer una más específica, son los anticuerpos específicos o treponémicos. Pueden ser desde inmunofluorescencia, hemaglutinación del treponema, perdón, ELISA anticuerpos treponémicos, Western blot treponémicos, o pruebas de inmovilización del treponema, que es ver la respuesta tanto del complemento como de los anticuerpos frente a esta bacteria. Y como tratamiento tenemos que la sífilis primaria y secundaria se va a tratar con penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular en dosis única, o también tiene la opción de la doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 2 semanas, o tetraciclinas. Es importante que todas las pacientes embarazadas alérgicas a las penicilinas deben desensibilizarse y comenzar tratamiento con penicilina. Las sífilis terciarias la vamos a tratar también con penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, una vez por semana por 3 semanas. Y la neurosífilis, se va a tratar con penicilinas cristalinas de 18 a 24 millones de unidades por día, administrada de 3 a 4 millones de unidades intravenosas cada 4 horas, o en infusión continua por 10 a 14 días. Y este esquema de neurosífilis es el mismo esquema que vamos a utilizar en pacientes HIV positivos. Ahora vamos a hablar del chancroide. Su agente etiológico es el Haemophilus ducreyi, que es un bacilo gram negativo. Por lo general, su contacto es por contacto directo, por vía sexual. Su clínica son pústulas genitales que progresan a úlceras dolorosas. Por lo general, los pacientes HIV tienden a hacer lesiones o tener más lesiones ulcerativas y mucho más dolorosas. Puede presentarse con enopatías regionales dolorosas que pueden progresar a bubones, y actualmente no hay una prueba diagnóstica que esté estandarizada, que esté aprobada por la FDA. Simplemente el diagnóstico lo vamos a hacer clínico, y cuando hay sin presencia de sífilis o infección por herpes, es decir, que no haya alguna otra causa que justifique la infección. Y tratamiento tenemos ceftriaxone 200 miligramos intramuscular en dosis única, o acitromicina, ciprofloxacina o eritromicina. El granuloma inguinal o la donovanosis está causada por la Klebsiella granulomatis, también un bacilo gram negativo. Es una rara enfermedad ulcerativa tropical. Por lo general se presenta como pápulas o nódulos que progresan a una úlcera indolora. Puede presentar cuando es a nivel de genitales una ulceración cervical con linfadenopatía pélvica. También puede presentar artritis séptica. Por lo general los pacientes VH positivos presentan cuadros clínicos mucho más aparatosos. Incluso estas úlceras pueden ser más diseminadas, incluso pueden llegar a malignizarse. El diagnóstico se va a hacer por frotis de tejido de la úlcera, donde vamos a ver cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos característicos, los llamados cuerpos de Donovan, o actualmente también está disponible realizar PCR. El tratamiento de elección es la doxiciclina, 100 miligramos orden día, 2 veces al día, vía oral 2 veces al día por 7 días. Sino también hay otros regímenes alternativos como la acitromicina, ciprofloxacina, eritromicina y trimetoprim sulfa. Luego tenemos las infecciones causadas por virus o infecciones virales, comenzando por el virus del herpes simple. Tiene el herpes virus simple tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 con 85% de cero prevalencia, y el tipo 2 tiene un riesgo de infección en los pacientes 3 veces más grande en los pacientes VH positivos. Sin embargo, ambos serotipos pueden ser responsables o pueden causar lesiones genitales. Son más frecuentes en raza negra
y por lo general más del 90% de los pacientes infectados cursan asintomáticos. Ellos no están conscientes de la infección. Por lo general, el virus tiende a hacer periodos de reactivación de menores de 12 horas. Esto se le atribuye al sistema inmune del huésped. Este virus tiende a quedar en los tejidos del huésped y es importante que hasta un tercio de los pacientes que se presentan con proctitis no se presentan con úlceras perianales. Esto quiere decir que el hecho de no tener úlceras perianales y presentar proctitis no se debe descartar la presencia o que el causante sea una infección por herpes virus. ¿Okay? En clínica, como ya les dije, proctitis o puede presentarse con lesiones, con erosiones, aftoides y con dolor policíclico que pueden curar. Estas lesiones pueden curar entre 7 y 10 días, y el dolor es cíclico, por lo que les mencionaba que este virus hace periodos de reactivación dependiendo del estado inmune de su hospedero. El diagnóstico lo vamos a hacer con PCR o con el test de amplificación de nucleótidos y el tratamiento es vanciclovir 2 veces al día o fanciclovir 250 miligramos 3 veces al día, ambos por pacientes con HIV. Es más que conocido que más de 1 millón de personas en Estados Unidos tienen HIV, más de la mitad de estos pacientes son hombres no receptores y hasta un cuarto de estos practican conductas de alto riesgo. Se puede presentar como fisuras, úlceras muy proximales en el canal anal. Estos pueden generar destrucción del aparato esfinteriano e incluso puede presentarse también con abscesos o fístulas, y dependiendo del estado inmune o la contagio CD4 de estos pacientes, estos fístulas o abscesos pueden tratarse como digamos, una persona normal o con tratamientos conservadores, con cetones e incisiones pequeñas, ya que recordemos que este tipo de pacientes tienden a tener muy mala cicatrización. Luego tenemos citomegalovirus. Es muy frecuente en los pacientes HIV positivos y el 90% cursa asintomáticos. Este tipo de virus es muy parecido, tiene un comportamiento parecido a los herpes virus, tiende a permanecer en los tejidos del huésped. Se puede presentar como lesiones ulcerosas, mayormente son únicas, muy profundas, pueden llegar a tener destrucción del aparato esfinteriano si no se hace un diagnóstico precoz, incluso pueden llegar a tener destrucción del periné. El diagnóstico se va a realizar por biopsia de la úlcera y vamos a encontrar inclusiones intranucleares con un halo periférico o en ojo de búho. Y el tratamiento que ha demostrado mejores resultados es el ganciclovir con 900 miligramos bioral 2 veces al día como inducción y 900 miligramos después por 21 días una vez al día como mantenimiento. El molusco contagioso es causado por el virus Molluscipovirus, afecta hasta el 5% de la población, su contacto va a ser de piel a piel, se va a presentar como unas pápulas umbilicadas pequeñas, cerosas en forma de cúpula. El diagnóstico va a ser netamente clínico por la inspección o se puede hacer dermatoscopia o también actualmente está disponible el PCR. El tratamiento va a depender si es inmunocompetente el paciente o si es inmunodeprimido. Si es inmunocompetente va a ser excisión quirúrgica de las lesiones y si es un paciente inmunodeprimido se va a tratar de manera conservadora con imiquimod, crema al 5%, 3 veces por semana hasta que las lesiones desaparezcan o hasta cumplir 16 semanas. Ahora pasamos a las infecciones parasitarias. Tenemos los piojos púbicos, que es causado por el Tirius pubis, afecta del 2 al 10% de la población mundial. Su transmisión es a través de contacto directo. Su diagnóstico es ver estos parásitos a nivel de la piel y su tratamiento, el que es recomendado ahorita por la CDC, es permetrina. Son cremas de permetrina al 1% o piretrina al 0,3%. También se puede usar una dosis de solución de ivermectina 0,5% o una dosis de ivermectina oral. Tenemos la escabiosis, que es causada por el Sarcoptes scabiei. También su infección es contacto directo. El diagnóstico va a ser por la inspección y por la historia clínica de la paciente. Estos parásitos forman túneles a nivel de la piel del hospedero. Actualmente la CDC, el tratamiento que ellos proponen es crema de permetrina al 5% del cuello para abajo. Esta se debe remover de 8 a 14 horas después de haberse
colocado y se debe repetir la semana, o con tratamiento de segunda elección, una dosis única de ivermectina oral. Y bueno, siempre es bueno hacer hincapié tanto en esta infección como en la que hablamos anteriormente. También hay que hacer tratado o tratamiento, lavar con agua caliente todo lo que son la ropa, las sábanas, almohadas, colchones, ¿ok? Porque por lo general aquí, por ejemplo, en la escabiosis, esto mata al parásito, pero no a los huevos. Y aquí les traigo rápidamente para finalizar un artículo que fue realizado en el Hospital Clínic de Barcelona en conjunto con sus servicios de dermatología, microbiología e infectología, en el cual ellos buscan ver la prevalencia de infecciones de transmisión sexual con afectación anorrectal, sus agentes causales, coinfecciones, infección por el VIH y conductas de riesgo. Les traigo este artículo porque él nos va a corroborar o nos va a reforzar muchas de las cosas con, digamos, con evidencia científica de las conductas que con factores de riesgo, mejor dicho, que les he mencionado anteriormente, por ejemplo. Entonces, es un estudio retrospectivo en el cual se analizaron 95 individuos, todos hombres anorreceptores. De estos 95 individuos, el 88% eran VIH positivos, el 67% su última relación fue sin protección, el 17% de estos pacientes tuvieron sexo con trabajadores sexuales durante el año previo, el 72% consumieron drogas previamente al acto sexual y el 32% presentaron sintomatología durante más de 30 días sin haber acudido al médico. Lo que les decía, que por lo general, por muchos preceptos culturales, por lo general el ir al médico no siempre van de manera tardía. Y la úlcera asociada, cuando los pacientes que presentaban úlceras asociadas a proctitis, el diagnóstico más frecuente fue el linfoneuroma venéreo, y las lesiones ulcerosas perianales sin proctitis, el diagnóstico fue sífilis. Esto es algo que se me olvidó comentarles, que en todo paciente con una úlcera perianal sin proctitis, y más que todo en los VIH positivos, es sífilis hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, aquí les traigo un algoritmo rápidamente de manejo y, y diagnóstico de la proctitis. Tenemos pacientes con proctitis, va a depender, se le van a hacer todas las pruebas que ya habíamos mencionado dependiendo de la epidemiología y la sintomatología del paciente. Mientras todas las pruebas se hacen, se debe comenzar tratamiento empírico. Una vez que la prueba va a dar positiva, dependiendo de la agente causal, tenemos si es positivo para clamidia. Bueno, si no es positivo, debemos parar la doxiciclina. Si es positivo, continuar la doxiciclina, hacer, digamos, educación sexual para este paciente, que no tener relaciones durante el tratamiento o hasta que sus parejas estén tratadas, y que todas las parejas de 60 días previos al diagnóstico lleva a hacer test y probablemente recibir tratamiento. También si hacer el test para linfoneuroma, si es posible, se hace y se mantiene la doxiciclina por 21 días. Si no es posible, se mantiene la doxiciclina por 7 días. Si es positivo para gonorrea, bueno, se comienza el tratamiento, bien sea con ceftriaxona más acitromicina o ceftriaxona más doxiciclina. Y si es positivo para herpes, si es positivo, se debe continuar el antiviral de 7 a 10 días o hasta que los síntomas se resuelvan. Y si no es positivo, se debe suspender el antiviral. Bueno, con esto termino mi ponencia de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en futuras ponencias. Que tengan todos buen día. Hasta luego.